El sentido de aprender sobre la ética. Taller de ética. Hola, muy buenas tardes. Vengo a presentarles este tema que es el sentido de aprender sobre la ética. El tema a presentar son las generalidades sobre la ética, su objeto de estudio y su sentido sociocultural. La generalidad sobre la ética, o mejor dicho, ética y moral, es necesario diferenciar términos ética y moral. Se reserva la palabra ética como una guía hacia la moral. Ética y moral no son sinónimos. Se refiere a un empleo vocal moral para definir el conjunto de personas que tienen costumbres de un individuo en lugares determinados. La ética, su objetivo de estudio. Es el tema de la ética sobre los valores morales. En su estudio, la moral no significa que la ética crea la moral, sino más bien la entiende pretendiendo de cada persona. La ética se interesa por el actuar del humano desde un punto de vista exclusivo y esencial. La conducta humana, la orientación e inspiración por valores están actuando según los ejes justos, injustos, debidos, indebidos. Un ejemplo, es malo robar. Eso es éticamente moral o no moral, dependiendo de qué caso sea. Decir mentiras no es correcto. En eso tiene razón. Y sobornar a alguien es malo. El siguiente tema, la ética, sentido sociocultural. Aprendamos los modos de vida, las creencias, las técnicas y los valores, tanto las tradiciones entre las propias de cada cultura. La moral y los principios éticos varían según cada sociedad y cultura. Factores que hacen una mejor sociedad. La comprensión y convencimiento de las leyes que la forman. No podemos estar en un mundo donde no haya leyes. Respeto a todas las creencias de vida. Cada uno tiene sus creencias, cada uno cree en lo que él sabe. Aumentar el conocimiento para evitar el pensamiento conservador. Hay mucha gente que se cierra a pensamientos que no quieren tomar opiniones de los demás. Y eso, pues digamos que no está bien. Siempre tienes que estar atento a más información, reconocer más del asunto. La aceptación por comodidad, ya que el individuo debe presentar un completo interés con el medio ambiente, adoptándose por rutina y evitando complicaciones. Siguiente, no todas las personas aceptan las normas establecidas por la sociedad, e incluso hay otras que violan la ley. Es ahí cuando la justicia castiga estos actos. En ocasiones, más que por seguir una cuestión de ética y principios, la gente sigue las leyes establecidas por el temor al castigo que podría generar dichas acciones. Eso hace que aunque la justicia y la ética sean un concepto diferente, de alguna manera son beneficiosas para la sociedad. Siguiente tema, el juicio moral. ¿Qué es? El juicio, por otra parte, está asociada a las costumbres, valores, creencias y normas de una persona o un grupo social. La moral y normas de una persona o un grupo social. La moral funciona como una guía para actuar, ya que distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Se conoce como juicio moral, por lo tanto, el acto mental que establece una cierta conducta o situación que tiene un contenido ético. Por el contrario, carece de estos principios. El juicio moral se realiza a partir del sentido moral de cada persona. Responde a una serie de normas y reglas que se adquieren a lo largo de la vida. El otro tema, juicio ético. El juicio ético está enfocado en la definición de los conceptos de lo que es correcto y lo que es incorrecto, en desacuerdo a las ideas o valores morales a quien juzga la acción, tomando en cuenta que dichos valores están basados en reglamentos impuestos por la sociedad, que lo rodea en ese momento. Cuando se pone en acción un juicio ético, se emplean varias
Se emplean varios factores, mediante los cuales se pueden llegar a un dictamen. En otras palabras, no es más que una opinión que se expresa desacuerdo a reglamentos dictados por la sociedad. En sí, un ejemplo sería que la sociedad tiene establecido que los chicos Siguiente tema. Derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones relativamente a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por un simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad. Y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se consideran fuentes de derecho. En decreto, la denominada derecho natural. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre las personas y la sociedad que permite a los individuos ser personas jurídicas, identificándose como mismos o con los otros. Siguiente tema: significado y sentido del comportamiento ético. En el ámbito personal. En el ámbito personal, la ética personal forma parte integral del actuar de las personas respecto a las acciones realizadas en ejecución de actos vivenciales, sean estos de cualquier naturaleza. Se trata de una forma de vida, de un compromiso permanente cuya violación es inexcusable ante la propia persona y aquellos que conocieron las acciones violatorias. La responsabilidad o ética individual se considera más importante que la obediencia a la autoridad o la tradición. La ética personal está muy influida por el problema del bien y el mal de cada individuo, a la lucha del impulso y del instinto para satisfacer todos sus deseos, y la necesidad de yo social de controlar o reprimir la mayoría de sus impulsos con el fin de que el individuo actúe dentro de la sociedad. Algunos ejemplos de la ética personal en formación integral permanente, que implican la posibilidad de relacionarse con el medio a través de su propia formación. La exterioridad contempla la valoración de alguna actividad fomentada humana. La reflexión, la autocrítica, todos somos esencialmente críticos. La creatividad, el potencial de un hombre para la autorización de la capacidad de crear. Y la actitud crítica, la actitud del pensamiento, del cuestionario del hombre a sí mismo y frente a su entorno. La actitud de apertura hacia el cambio aplica a provocar los cambios de otros aspectos y comprobarlos. En el ámbito social. En el ámbito social, estudia las normas y principios morales de la vida colectiva. Constituye el comportamiento necesario de la ética individual, que considera la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo. Algunos ejemplos de la ética en ámbito social son el respeto a otros, que es la valoración base de reconocer el valor de cada persona. Implica reconocer las diferencias individuales. Compartir con la comunidad. Responde a la idea de la valoración humana. La solidaridad, que implica la colaboración efectiva de los miembros de la sociedad o grupo al que pertenece. La justicia, que es el valor ideal de conveniente de los hombres. La paz, que representa un valor permanente perseguido por la sociedad humana. La actitud de apertura y diálogo, que implica el trascendente de los propios límites para engancharse un mundo e incluirse a otro. Actitud de correspondencia solidaria, que implica un compromiso de sus miembros, en particular y la realización de acciones para solucionarlos. En el ámbito académico. El ámbito académico no es otra cosa que realizar actos deseados en cuanto a la educación. La enseñanza que un profesor de un alumno no solo se tramite por un cúmulo de conocimiento, sino por una actitud ante la vida y sus semejantes. El trato de respeto entre profesores y alumnos es esencial para la realización de estos seres compartidos.
La ética académica habla mucho de las personas, sin embargo, se ha ido debilitando, por lo que requiere reflexión en torno a principios éticos y morales, ganándose la confianza en la académica. La ética como valor en la formación profesional de los educadores debe ser inseparable de su práctica educativa, sin importar si se trabaja con niños, jóvenes o adultos, y la mejor manera de conservarla es convirtiéndola en principios de nuestra vida cotidiana. En el ejercicio de la ciudadanía se refiere a los derechos esenciales como la libertad de expresión, pensamiento, religión, los derechos colectivos y sociales para convivir dentro de una comunidad y vivir de acuerdo a criterios estables para la sociedad. Para la concepción clásica, la ciudadanía se refiere a todos aquellos que son miembros de plenos de una comunidad, siendo iguales respecto a sus derechos y deberes. Los derechos civiles están compuestos para la libertad individual. Son la libertad de expresión, de pensamiento y de libertad religiosa, que derecho de la sociedad privada y derecho de la justicia. Los derechos políticos como derechos colectivos se refieren al derecho a participar en el ejercicio político, como votar. Se representa participar directamente en el sistema. Estos fueron mis temas y gracias por ver.